Bueno, tenemos la metodología de la investigación, la naturaleza del conocimiento científico. Entonces, para conocer de a dónde viene el conocimiento científico y para dónde va, tenemos que conocer en sí de a dónde nace esa palabra científico, conocimiento científico. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Algunos autores han determinado que el conocimiento se suele entender como hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación. Entonces, tenemos el conocimiento, que voy a hablar más adelante de eso, que es el empírico. Y tenemos también lo que es el conocimiento científico. Pero la experiencia se adquiere de cualquier manera, tanto científicamente como empíricamente. Entonces, el conocimiento se adquiere a través de la educación o la experiencia, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. También podemos determinar que el conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Entonces ya sabemos lo que es el conocimiento, ¿ok? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? El conocimiento se construye desde la primera infancia y acompaña el proceso de desarrollo humano. Entonces aquí algo muy importante que es la primera infancia. Yo sí quiero hacer énfasis aquí, porque cuando uno comienza a tener uso de razón, uno comienza a hablar, uno aprende a hablar. Pero esa habilidad la desarrollamos por la experiencia, por el conocimiento empírico. Y yo más adelante les voy a explicar qué es el conocimiento empírico. Entonces el conocimiento se adquiere en todo. En todos lados hay conocimiento. En todo lo que vivimos diariamente. Podemos determinar que todo lo que nosotros hacemos es una manera de tener el conocimiento. El conocimiento se origina a través de la percepción sensorial, donde llega al entendimiento y de allí pasa al proceso racional de análisis. Es cuando ya lo analizamos, lo recibimos, pero lo analizamos y luego lo comprendemos. Cabe señalar que es muy importante también el desarrollo de la persona, el conocimiento que se adquiere en las escuelas, en los institutos, en las academias, el conocimiento que se adquiere en la casa. Entonces, todo eso es una manera de adquirir conocimiento a través de dispositivos tecnológicos. Tenemos muchas cosas por aprender. Pero hay ciertos científicos que han estudiado este tema que es muy importante y han podido determinar 5 formas supuestamente de que una persona adquiere el conocimiento. Pero yo pienso que esto del todo tiene su veracidad. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos por la autoridad, entonces, ¿cómo se adquiere el conocimiento por la autoridad? Las figuras de autoridad son un elemento para la transmisión del conocimiento. Entonces, cuando un político habla, cuando una figura pública habla, cuando una persona que es muy conocida habla de algún tema específico, ¿qué pasa? ¿Afecta a nuestra sociedad o no afecta? Cuando yo hablo de que afecta, no quiere decir que le hace mal, sino que transmite lo que él sabe y lo aplica en su sociedad. ¿Y qué hace la sociedad? ¿Qué hacen los grupos sociales? ¿Qué hacen las comunidades? Repetir. Entonces, esas personas pueden causar en nuestra sociedad un cambio importante y a su vez un retraso. Puede ser un efecto malo, puede ser un efecto bueno, pero son autoridades que, como sea, ellos están creando conocimiento y lo están transmitiendo. La tradición. Entonces,
Yo quiero aquí también hacer un énfasis en lo que es el conocimiento, en la autoridad. Por ejemplo, se decía por allá creo que un estudio realizado por un alemán, creo, no me acuerdo muy bien. Él decía el significado de pobre. Entonces, ¿qué significa pobreza? Entonces, unos dicen que pobreza, algunas personas muy reconocidas en el mundo dicen que pobreza es una condición de no tener algo, o sea, de carecer de algo, pero otros ven a la pobreza como la naturaleza del hombre. O sea, sí me estoy haciendo entender, el estado natural del hombre. Es decir, ser pobre no es malo, porque es el estado natural del hombre, pero otros dicen que sí. Entonces, las autoridades hacen ese efecto bueno o malo en nuestra sociedad y nosotros lo tomamos. También hay la tradición. El conocimiento se transmite de generación en generación, es decir, la cultura, las tradiciones, el juego. ¿Qué más se puede decir? ¿En qué más se puede enfatizar todas esas fiestas que la gente hace? Entonces son tradiciones que han venido, son conocimientos que adquiere, que puede haber adquirido el papá y el papá le dijo le implantó esa tradición a la hija. Entonces la hija sigue con las tradiciones y así sucesivamente, la intuición. Tenemos la experiencia también, es muy importante. Es la medida que un sujeto gana experiencia y registra y aprende nueva información que le permite enfrentarse a situaciones semejantes en el futuro. Y la investigación científica se refiere a procurar información de manera sistemática. Es decir, ya no podemos jugar en la investigación científica. Ya no podemos tutorear. ¿Por qué? Porque la investigación científica es metódica. Y para llegar a una investigación científica hay que tener ciertas herramientas para poder llegar a ella. Y una de ellas es cuando hacemos un proyecto y queremos investigar, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? A través de la entrevista, ¿sí? A través de la deducción y ciertos instrumentos de interpretación para poder llegar a un resultado verificado. ¿Ok? Tipos de conocimientos y sus niveles. Tenemos el conocimiento empírico, que es a través de la experiencia propia y palpable, si bien no implica un conocimiento del estudio, sino la conciencia sobre el orden de lo vivido o experimentado, aunque surge de la experiencia concreta. Está modificado por el universo de valores culturales del sujeto. ¿Sí ven? Entonces el conocimiento empírico es nada más que lo que aprendemos diariamente de las cosas que vamos adquiriendo. ¿Ok? Miren, el científico es un poco más complejo. Porque el conocimiento es aquel que se adquiere a través de diseño planificado de una investigación. Entonces, usted no me puede decir a mí que, por ejemplo, no me puede decir a mí que ya no va a dar más sol, un ejemplo. O no me puede decir a mí que en el espacio no hay gravedad. No me lo puede decir de forma así nomás, análoga, hablándomelo, diciéndomelo así, porque si no, eso es una investigación. Eso hay que planificarlo. Eso hay que demostrarlo. Entonces, si han demostrado que no existe gravedad en el universo, lo han demostrado. Entonces, es un conocimiento científico, es algo que se investigó. ¿Me entienden? A su vez, pretende ser crítico, racional. Imagínense, crítico, racional, universal y objetivo. ¿Hasta dónde llega el conocimiento científico? Entonces, el conocimiento científico es algo muy serio y es algo que debe de ser planificado sistemáticamente, metódicamente, ordenadamente. Conocimiento científico no es nada más que el estudio de la historia del ser humano y de su evolución cognitiva. ¿Ok? Es analítico y
totalizador, crítico y histórico. Estudia al ser humano como un sujeto importante. ¿Ok? El teológico o doctrina es el conocimiento que revela lo esencial de las creencias espirituales. En tal sentido tiene carácter simbólico, ya que en él operan procesos de construcción de significados por medio